¿Cuánto significado tienen los aros de bodas? Todas las culturas en el mundo los usan como un símbolo especial que se asocia con las ideas de juramento, amor verdadero, compromiso, unión y respeto, en fin, todo aquello deseable en el matrimonio. Según algunas tradiciones, el origen de los aros de bodas se remontan al tiempo de los bárbaros, que usaban grilletes y argollas para capturar a las mujeres y convertirlas en sus esposas. Mientras que para los egipcios el amor se representaba con un círculo, ya que no tenía principio ni fin. Decían, traspasa la muerte para acompañar a la pareja hasta la otra vida. Por su parte, los romanos usaban los anillos para sellar las cartas y así también el aro de matrimonio se usaba como sello de amor y confianza. Para algunas culturas asiáticas, los dedos representan a la familia. Así el meñique representa a los hijos, el pulgar representa a los padres y a los abuelos y el anular representa el amor eterno. Por ello se usa el aro de bodas en el dedo anular, además de la creencia antigua que desde el dedo anular corre una importante vena que se conecta directamente con el corazón. Creo que es interesante información, pero existen posiciones radicales que cuestionan con severidad el uso de los aros de bodas. Según dicen, el origen babilónico de los aros representa a la serpiente eterna que muerde la cola, con la denominación de ouroboros. Asimismo, sostienen que el uso de los aros fue muy frecuente por los egipcios y griegos como una práctica pagana. Y en cuanto a la Biblia, suelen citar el libro de Génesis, aquella parte en el capítulo 41, versículo 42, cuando el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello como símbolo de poder y autoridad, como si fuera algo censurable. No obstante, estos críticos no mencionan el momento de reconciliación del hijo pródigo con su padre, del libro de Lucas, capítulo 15, versículo 22, cuando el padre pone el anillo en la mano de su hijo arrepentido. Lo cual nos puede hacer pensar que usar un anillo o un aro de bodas no tiene nada de malo. Nosotros usamos el aro de bodas en memoria de nuestra feliz unión como un símbolo de bendición del matrimonio que nos mantendrá junto a nuestras parejas hasta que la muerte nos separe. Porque sabemos que en la resurrección no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, según nos enseñó nuestro Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 25. Pero tal vez alguien que esté contra el anillo de bodas dirá, ¿acaso por usar un aro las personas son más fieles? ¿O por usar este aro voy a olvidarme de mi pareja, por no usarlo, mejor dicho? Muchos hombres se quitan el aro de bodas para cometer sus actos de infidelidad. Y es verdad. Pero yo uso este aro de bodas en memoria de mi matrimonio. Ciertamente, si me quito, no voy a olvidarme de mi esposa. Pero es una señal que la sociedad ha adoptado. De este no depende mi felicidad, ni mi estabilidad familiar. Pero tampoco es algo que no valga para nada. La prédica de hoy dice, señales de Dios para recordar y no para adorarlas. No es mi intención hablar del matrimonio, sino de algunos elementos que, así como los aros de boda, sirven para guardar memoria de hechos importantes. Una lectura que retrata nuestra naturaleza a través de la conducta del pueblo de Israel la encontramos en el Salmo 106, versículos 8 al 21. Salmo 106, versículos 8 al 21. Dice,
Pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien, pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Es decir, este pueblo creyó sus palabras, le cantó alabanzas, pero pronto olvidaron sus obras. Olvidaron del Dios de su salvación. Cuando hablamos de guardar en la memoria, estamos refiriendo a las cosas que siempre debemos recordar, que nunca debemos olvidar. Algunas veces, seguramente ustedes también lo han escuchado, cuando alguien se olvida de algo importante y afirma, oh, me olvidé de esto que era importante. Y algunas veces por ahí alguien le da esta réplica, ¿y por qué no te olvidaste de almorzar? Pareciera imposible, ¿no? ¿Quién se va a olvidar de almorzar? En efecto, nadie se olvida de almorzar, salvo por aquella enfermedad de triste final que es el Alzheimer, donde los pacientes se olvidan de almorzar, se olvidan de sus familiares, se olvidan del tiempo y al final, cuando es grave la enfermedad, se olvidan hasta de su coordinación motora. Al margen de la enfermedad que produce el olvido, Dios, porque es nuestro creador, nos conoce muy bien. Conoce nuestra naturaleza, que podemos olvidar muchas cosas. Y lo peor que podría pasar, que podemos olvidarnos de él. Dice el Salmo 50:22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Qué fuerte, ¿no? Si te olvidas de Dios, Dios te va a despedazar, te va a destruir. Pero ¿qué significa olvidarnos de Dios? Olvidarnos de Dios significa olvidarnos de su amor, olvidarnos de sus obras, olvidarnos de sus mandamientos, olvidarnos de sus promesas y lo peor, olvidarnos de sus pactos. Cuando hablamos de olvidarnos de su amor, podemos apreciar una bella comparación que se halla en el libro de Isaías, en el capítulo 49, entre los versículos 14 y 15. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es lo que dice nuestro Dios. Veamos, hermanos, el amor inmenso de una madre, la expresión más sublime de la raza humana. No se compara al amor del Padre, de nuestro Padre Dios. Aún así, una mujer podría olvidar al ser que formó en su vientre, porque los seres humanos somos así y viceversa. Nosotros siempre recordamos el amor de nuestras madres. En mis recuerdos yo veo a mi madre con tantas muestras de amor y veo a todas las madres con tantos actos de amor, con tanta muestra. El amor de madre es especial, es único. Sin embargo, muchos hechos importantes, los hijos, podemos olvidar. Así que sería un tremendo error olvidarnos del amor de Dios. ¿Quién permitió que su Hijo unigénito sea clavado en el madero para darnos el perdón, verdad? Qué grave sería olvidarnos del amor de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, Dios hizo esta exhortación.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y más adelante, el mismo libro, en el capítulo 32, versículo 18, leemos: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella exhortación de nuestro Padre no fue escuchada por su pueblo. Igualmente, olvidarse de Dios es olvidar de sus promesas. Y olvidar de sus promesas, olvidan sus promesas quienes olvidan o quienes ignoran y no aman la venida de nuestro Señor, el juicio y también los cielos nuevos y la tierra nueva. Es increíble saber que miles de personas van de casa en casa a estudiar la Biblia, pero sin embargo niegan los cielos nuevos y tierra nueva que nuestro Señor ha prometido. Dice el capítulo 3 de la segunda carta a Pedro, entre los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Luego, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego en el versículo 12 vemos: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es nuestra esperanza, es lo que nosotros esperamos, es lo que creemos, es lo que queremos y es lo que amamos. Quien no ama la venida de nuestro Señor se está olvidando de Dios. Es que el mundo anda distraído en sus planes. Todos andan pensando en sus proyectos, todos andamos pensando en nuestros planes futuros, tenemos preocupaciones, tenemos a veces hasta frustraciones, tenemos afanes y aflicciones. Y asimismo tener nuestras necesidades satisfechas puede hacer que nosotros nos distraigamos. Peor aún, tener abundancia muchas veces nos puede hacer propensos de olvidarnos de la ley de Dios. Por eso Dios advirtió al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 10 al 14. Veamos, esta lectura es muy interesante. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Entre los versículos 19 y 20 vemos: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros, de cierto, pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Olvidarnos de la ley es muy peligroso. Pero qué difícil, ¿no? Ahí decía: cuídate de no olvidarte para cumplir sus mandamientos. Olvidarnos de sus pactos también sería muy peligroso y es olvidarnos de Dios. Así como Dios conoce nuestra forma olvidadiza, también conoce nuestra debilidad de buscar imágenes y el riesgo de caer en idolatría. Tal vez esta es la parte más delicada de este mensaje.
Veamos Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 24. Dice, guardad pues mucho, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Guardaos. Y esta parte la subrayaremos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahí vemos dos instrucciones muy importantes. Dice, no te olvides del pacto de Dios. Y la segunda, y además muy importante, no te hagas imágenes que Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de inclinarnos a ellas y servirles, es decir, adorarlas. Es muy importante tomar en cuenta aquello que hemos leído, pero en otros casos Dios dispuso algunas señales que tienen significado para tomar cuidado de aquello que no se debe olvidar. Es decir, en algunos casos no hay imagen, no hay señal por el riesgo de incurrir en idolatría. Pero en otros casos sí existen señales que tienen significado. Estoy seguro que todos recuerdan que después del diluvio, Dios puso el arco iris por señal del pacto entre él y la tierra, porque él quiso que hubiese un testimonio visible de esa manera. Dice el libro de Génesis capítulo 9, versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pero obviamente sería un error adorar el arco iris. Entre estos días hemos tenido muy bonitos arcoíris y en la época de lluvias tenemos arcoíris. Cada vez que yo veo un arcoíris recuerdo ese texto del libro de Génesis y me gozo de la creación y del pacto de Dios. Una lectura muy importante se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 7, hablando de las señales que Dios establecía. Hebreos 9, versículos 1 al 7. Dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Notemos, hermanos, que Dios dispuso que en el lugar santísimo se guardaran cosas materiales, que constituían señales para recordar, para no olvidar, para tener en cuenta que el pueblo había sido liberado de la esclavitud, que recibió mandamientos escritos en tablas, que fue sustentado en su peregrinaje por el desierto con el maná, que tuvieron muchas victorias ante pueblos muy poderosos y de todos los beneficios que recibieron. A ese lugar solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo.
en un acto de absoluto respeto. Pero ojo, aquellos elementos que estaban en el lugar santísimo no eran señales que fueran objeto de adoración. Así como el pueblo hebreo tuvo señales en el lugar santísimo del tabernáculo que sirvieron para no olvidar, pero nunca fueron objeto de adoración, ahora tenemos el pan y el fruto de la vid para partirlo en memoria de nuestro Señor. No adoramos el pan, no adoramos el fruto de la vid, y tampoco el pan es sagrado, ni el fruto de la vid, pero no podemos dejar de tomarlos, porque es la forma que Dios escogió para conmemorar aquello que no podemos olvidar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 17 al 20. Lucas, capítulo 22, versículos 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Porque lo hacían en memoria de nuestro Señor. Y conforme a ello, lo hizo la iglesia primitiva. Muchas veces hemos compartido esta lectura de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este solemne acto acabamos de celebrarlo hace unos minutos, antes de este mensaje. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque estamos siguiendo el mandamiento de nuestro Señor. Es el mandamiento de Dios. Es como Dios estableció a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero olvidarme de Dios. Dice el Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no quiero olvidarme de Dios, pero tampoco quiero que nadie se olvide de mi Dios. Amados hermanos, nosotros podemos constituir una señal, podemos ser una señal, así como un arco iris, así como un anillo de bodas. Podemos ser una señal para los demás, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, para ayudar a los demás a recordar la obra redentora de nuestro Señor. Podemos ser una herramienta para traer a la memoria a los demás lo que Dios hizo por nosotros. Eso es bendecir su santo nombre. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Eso decía el salmista. Nuestra alma bendice a Dios cuando no olvida ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo y lo confiesa como su Señor, como su Salvador, entonces este hermano recién convertido se convierte en una nueva señal para el mundo. Pero si asumimos que somos una señal ante los demás, así también necesitamos actuar con cuidado. Necesitamos recordar que la gloria no es para los hombres. La gloria no es del hermano más bueno, del más ágil, del más consagrado, del más generoso, del más trabajador. Pues la gloria es siempre para Dios. Entonces,
Hermanos, cuando nosotros hagamos un trabajo en la iglesia, cuando nosotros sirvamos en la iglesia, obviamente no debemos esperar reconocimiento, no podemos esperar honra de los hombres. Y tampoco nosotros debemos estar dando gran reconocimiento a los que trabajan para la iglesia. Los que sirven en la iglesia sirven a Dios. Igual, somos herramientas nada más. Amados hermanos, Dios estableció señales para recordar, pero las señales no son para adorarlas. Creo que cuando los pueblos empezaron a adorar las señales, entonces fue cuando se olvidaron de Dios. Muchas bendiciones, hermanos, y muchas gracias.